De diálogo directo con el secretario, en donde hicimos planteamientos de los que fueron parte de nuestra plenaria y que publicamos, y comenzamos a establecer cosas. Él hizo un planteamiento, dijo: incorpórense a la construcción de la propuesta en temas de deuda, estados y municipios. Y quienes se incorporarán son, ya está en la mesa del pacto Armando Ríos Peter, ya está Mario Delgado y se incorpora además Benjamín Robles. Esa es una primera. Después, construyamos juntos también una ley sobre crédito, ¿sí? Y eso es para establecer un acceso más amplio de personas físicas y personas morales al crédito y hacerlo más barato, ¿sí? Eso es lo que se planteó. Ningún asunto hacendario que tenga que ver con modificar la fórmula de recaudación de federación, estados y municipios, esa vieja fórmula de 80-16-4, ¿sí? No se trató nada de eso. Y respecto al asunto de reforma fiscal, lo que él planteó es que estaba en construcción, que la propuesta estaba en construcción, y no abordamos ningún tema particular de reforma fiscal, pero la conclusión que puedo yo decirles es que desahogamos la segunda reunión formal del grupo parlamentario. La primera fue en diciembre, que ya tuvo reuniones con los demás grupos, pero que ahora por primera vez desahogó una segunda reunión formal con nosotros, y que va a ser una de varias. Vamos a tener una reunión de trabajo en la segunda semana de febrero, ¿sí? Y vamos a tener, diría que una ruta muy intensa por las cosas que van por los temas hacendarios que van a resolverse. ¿Ustedes están de acuerdo con esa postura? ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Qué deducen de todos estos? Bueno, el tema de deuda a estados y municipios, que es uno de los dos temas hacendarios, nosotros vamos a defender las propuestas que han hecho nuestros senadores, y para eso me acompaña aquí Armando Ríos Peter, para que nos refrende la posición que tenemos en ese asunto. Armando. Sí, claro, sí, coordinador. Bueno, yo creo que fue, como bien lo dice nuestro coordinador, una reunión muy positiva, si bien no fue exhaustiva en elaborar planteamientos de manera particular, pues ellos saben la posición que nosotros hemos venido planteando, la iniciativa que nosotros presentamos hace una semana y media, que ya trae cuestiones muy específicas, como por ejemplo, que sea el Senado de la República, que es precisamente el espacio donde se representa el pacto federal, la que pueda verificar los topes del endeudamiento, entendiendo que de lo que se trata es pues de garantizar la plena libertad de las entidades sin que se caiga en excesos, como ha sido evidente en algunos casos. Nos parece que es una propuesta que lo que busca es tener equilibrios sanos entre órdenes de gobierno, entre poderes, en este caso en el Ejecutivo y el Legislativo. No elaboramos sobre el particular, es la posición del Grupo Parlamentario del PRD, que procederá y que fue el acuerdo que se tomó el día de hoy a elaborar en las mesas de trabajo y en las mesas de discusión, pues un planteamiento muy puntual sobre este y todos los temas. Nosotros ya tenemos la iniciativa, digamos, el planteamiento de reforma secundaria, hemos presentado el planteamiento de reforma constitucional, estaremos presentando la próxima semana, el 5 de febrero, por instrucciones del coordinador, el complemento, y bueno, pues hay muchas ideas alrededor de este tema. Me parece que lo más sano va a ser que en el seno que se acordó con el coordinador Barbosa y el secretario de Hacienda,
de una mesa amplia de trabajo, pues se vaya buscando los acercamientos y donde haya disensos, pues obviamente ser muy puntuales y claros de las posiciones que tiene el PRD. De Milenio, Angélica. Angie. Senador, me quedó una duda. ¿Qué quiere decir eso de reducir el costo de financiamiento? ¿Qué se va a trabajar ahí? Bueno, hay, en términos financieros, las deudas de los estados tienen tasas de interés muy altas, igual que ocurre con los consumidores, precisamente por eso tocaron ambos temas. En el tema de manera particular de los estados, nosotros hemos venido planteando que pueda funcionar una situación parecida a la que ocurre con la ciudad capital, con el Distrito Federal. Como ustedes saben, a diferencia del resto de las entidades federativas en materia de deuda, tiene condiciones muy sui generis. Por ejemplo, es el Congreso de la Unión, de manera particular la Cámara de Diputados y digamos el Senado, cuando revisan la ley de ingresos, el artículo 3 de esa ley, en la que se especifican los montos y los techos de deuda, que si bien han sido una camisa de fuerza, viéndolo en una bajo una parte o bajo una cara de la moneda, también implican en la transparencia de la discusión, pues que haya un sano monitoreo de cómo está funcionando la deuda. Pero ¿quién respalda o quién da la garantía? Pues la da la Federación, la garantía es una garantía soberana que ofrece la Federación. Una fórmula en este sentido puede ser muy positiva, que vigilada por el Senado, que analizada en cada solicitud, sobre todo cuando hay condiciones de focos amarillos en algunas entidades, pues nos permita saber que se cuenta con un respaldo y una capacidad de pago. Esto que es lo que ayuda pues a que los bancos, que muchas veces pues plantean que una entidad es riesgosa, tengan con este tipo de respaldo no solamente la seguridad de que va a haber un pago, no solamente la seguridad de que va a haber un monitoreo, sino que en ambas, al reducir el riesgo, puede hacer una tasa de interés mucho más baja y en beneficio de la gente y de las entidades federativas. Lo explico rapidísimo. Cuando tú tienes una mejor capacidad de pago, quien te presta no tiene argumentos para cobrarte mucho de interés. De tal manera que la garantía soberana que podría ofrecer la Federación en respaldo a las entidades, pues sería, digamos, una fortaleza adicional para los estados para que la banca, ¿no? O la banca comercial, cuando le presta, no le diga, oye, eres muy riesgoso. Vamos a poner el ejemplo del estado de Guerrero. Oye, maestro, pues eres muy riesgoso, estado, te voy a cobrar una tasa de interés alta. Bueno, tengo una deuda sana, tengo una supervisión por parte del Senado que garantiza que no caiga yo en una falta de pago, pero además de todo, si hubiera esa situación, tengo un respaldo fuerte y sólido como es el del país. La diferencia entre... Sí, diferencia entre DF y otros estados. Es una garantía soberana, así se llama, ese es el término. Hoy. Y lo acordado que se trabaje en eso. No, hay posiciones comunes en ese tema y nos parece que se puede elaborar pues en beneficio de una ley que sea acordada y consensuada. ¿Sería una ley o cómo viene el programa? Está planteado por parte del PRD una modificación de carácter constitucional, darle estas atribuciones de supervisión, seguimiento y de sanción de la deuda al Senado de la República, repito, por ser el espacio donde se discute y se analiza el pacto federal, y una ley reglamentaria que derive en toda una serie, digamos, de señalamientos de este tipo, o continuando con los ejemplos. Hoy la banca comercial no tiene una regulación lo suficientemente contundente en la ley para la oferta que da. Hay bancos que se han especializado en ese nicho, pero que también, desde nuestro punto de vista, se han excedido muchas veces en ausencias de requisitos. Bueno, hagamos una ley que nos permita, en un sano desenvolvimiento de las solicitudes de crédito, de la demanda y de la autonomía y de la soberanía que tienen los estados, pues tener equilibrios de carácter democrático y entre órdenes de gobierno. Esto es para evitar esa gran diferencia entre los estados y los municipios, o sea, las condiciones que tiene ventajosas el DF respecto a estados y municipios. Bueno, más bien lo plantearé en estos términos. Hay en el formato en el que el Distrito Federal puede acceder a deuda, cuestiones positivas que se pueden aprovechar para el resto de las entidades. ¿Hablaron de la ley de quiebras bancarias? No se habló nada sobre eso. Félix Muñiz, de Radio Prensa. Sí, senadores, tienen la posibilidad de ver si la reforma hacendaria integral será para el segundo semestre. ¿Hay la posibilidad de que la mande el Ejecutivo para ese que usted así la discutan o va a haber alguna especie de consensos antes, foros, no sé? Bueno, tendrá que haber una discusión sobre esos y todos los demás asuntos.
Vuelvo a repetir, eso no implica que nosotros al participar en esa discusión vayamos a estar obligados a estar de acuerdo, para que quede claro cuál es la tónica. Es un acuerdo para dialogar y para aportar y para construir. Respecto al calendario, bueno, en el pacto está reforma hacendaria y fiscal en el segundo semestre, ¿sí? Así está puesta. La reforma energética en el pacto aparece en el primer semestre, pero algo que todos reconocen es que no habrá la presentación de propuestas si no hay un ambiente propicio para su análisis, ¿sí? Entonces no vemos nosotros que haya presentación de una iniciativa sobre reforma energética en este semestre, por otras razones. Hay una vinculación estrecha entre reforma energética y reforma fiscal, es de necesaria vinculación. Entonces, creemos nosotros, sin que sea algo que sea tratado, lo digo. ¿No vieron nada de reforma energética? No. Además, él tiene una competencia relacionada con asuntos hacendarios y fiscales. La reforma energética la trataremos nosotros con el secretario de Energía y con el propio director de Pemex, respecto del cual pronto estaremos en contacto. Lo que yo quiero establecer es que vamos a desahogar una agenda de reuniones institucionales con diversos secretarios del gobierno actual y que tiene que ver con un diálogo institucional. Jaime Contreras. Senadores, yo quisiera una precisión sobre lo que acabas de comentar, Armando, senador. Una cosa es lo que propone el grupo parlamentario y otra cosa es lo que Hacienda converja. ¿Realmente en dónde convergieron en materia de deuda de estados y municipios? Porque finalmente la garantía soberana de esa han abusado precisamente algunos estados y municipios para sobreendeudarse total. Ahí está detrás de la federación, que no nos va a dejar caer en tentación, nos va a librar de todo humanamente, ¿no? Por ese lado. Y por el otro lado, en forma específica también, pues finalmente se están cruzando los asuntos electorales, senador Barbosa, que como sabes perfectamente, pues eso es lo que va a mover realmente la agenda de la reforma hacendaria. No se presionó por parte de ustedes para hacerlo y hacerlo ya dentro del llamado Pacto por México. Bueno, yo comentaría sobre el planteamiento de deuda. La intención y el acuerdo, que me parece que es muy positivo, es que se instale esta mesa de trabajo en seguimiento con personal de la Secretaría de Hacienda, con la finalidad de revisar las distintas posiciones. La garantía soberana no existe en este momento, es una garantía soberana que daría la Federación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que los gobiernos estatales han tenido una autonomía muy clara, muy puntual, y algunos han cometido excesos. ¿Qué se busca? Tener equilibrios, tener un modelo que no es parte solamente de una ley, y creo que esto hay que subrayarlo, es todo un andamiaje que modifique de fondo y de manera integral la forma en la que está funcionando nuestra federación y sus tres órdenes de gobierno. No se puede entender una nueva ley de deuda sin la Ley General de Contabilidad, no se puede entender una ley de deuda si no empujamos el tema de transparencia que ya se logró con el IFAI, no se puede entender una ley de deuda si no viene en caso seguido un fortalecimiento de las finanzas a nivel municipal y a nivel de los estados. Una reforma fiscal integral, una reforma hacendaria, reclama y requiere dos partes adicionales, que si la deuda la mantenemos como un instrumento para la inversión y el desarrollo, pues los estados y los municipios, en vez de utilizarla para el gasto corriente, como ha ocurrido en muchas ocasiones, pues tengan más capacidad de generar ingresos propios. Y esa es la mejor forma, yo aquí apuntaría un comercial, de entrarle al debate. Aquellos que quieren entrarle al debate de IVA en alimentos y medicinas, pues creo que aquí estamos encontrando una forma superior, mucho más proactiva y positiva para el país, para entrarle al problema fiscal, que es que municipios y estados también se involucren en la generación de ingresos. Me toca a mí. Es que mi invitado ya habla muy bien. Mira, el pacto es un acuerdo político. ¿Entre quiénes? Entre partidos políticos, que son fuerzas políticas, y gobierno. Nosotros hemos planteado que se involucre a la sociedad. Cuando hablo de sociedad, hablo de quienes conocen, de los destinatarios, y poder crear un verdadero acuerdo amplio. Pero si es un acuerdo político, los vaivenes de la política necesariamente influyen, y primero en el ambiente.
Lo que vimos nosotros ocurrir en estos días, yo lo sostengo, movió al ambiente, alteró el ambiente en el cual deben de construirse las propuestas del pacto. En un momento de enorme dificultad será cuando se toque el tema de la reforma hacendaria, fiscal y de la reforma energética. Y un momento muy complicado también va a ser el momento de las elecciones el primer domingo de julio. Por eso lo he dicho, lo voy a repetir, tiene eso de que para el segundo semestre la reforma hacendaria y fiscal tiene que ver con cálculos político-electorales, como ayer lo dije, ¿sí? Y de que la reforma energética, aun cuando esté en el pacto expresada, que puede ser para el primer semestre y que tiene una razón técnica para que sea hasta el segundo, porque está hilada a una reforma hacendaria y fiscal, más fiscal que hacendaria, ¿sí? También tiene que ver con que no sea tratada antes del primer domingo de julio. Eso yo no hubiera estado de acuerdo, si hubiera estado en esa definición. O sea, para mí no hay concesiones de cálculo entre las partes que participan en el pacto. Tania, del Economista. Sí, preguntarles, esta parte de la garantía soberana, ¿no se corre el riesgo de que los gobiernos irresponsables de los estados pongan en riesgo también al país, no nada más a un estado, sino que también sea parte del país, o sea, sea un problema a nivel federal, a nivel general del país? Y otra parte, que si pueden precisar esta parte del crédito, que también se habló, porque una parte fue la de los estados y otra fue la del crédito. Entonces, preguntarles esa. Senador Barbosa. Estoy repartiendo rosas. Mejor tú contestas. Sí, bueno, sobre el tema de la garantía soberana, hay que entender que es parte de todo un entramado que se tiene que modificar. Una sola bala no va a resolver un problema que es mucho más amplio. Se está planteando en estas iniciativas que tengamos un esquema de monitoreo, en este caso planteado por parte del Senado como un representante de la Federación. Se está planteando una regulación a la parte de la oferta, especialmente de la banca comercial, elevar y fortalecer muchas de las cuestiones que hoy han quedado en simples memorandos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estamos planteando también que esto, junto con los instrumentos de transparencia o Ley General de Contabilidad en acceso de conocimiento de la información, pues pueda tener una labor preventiva, de tal forma que todo este andamiaje nos dé una fortaleza en las solicitudes de crédito y tenga acciones preventivas, porque la deuda, la garantía soberana ocurrirá en el último de los casos, pero cuando exista, pues permitirá tener mejores tasas de interés. Miren, el asunto de la deuda en entidades federativas y en municipios tiene su origen primero en una distribución inequitativa en la recaudación de federación, estados y municipios. Eso es lo primero. No habrá una reforma que resuelva si no se corrige esa fórmula de recaudación. Es lo primero. Lo segundo es cuando llegó a los estados y municipios el interés de desarrollar obras de infraestructura y ante la falta de recursos de la federación y de los propios estados cuando se trata de municipios. Y se endeudaron. Los bancos, la banca privada, se aprovechó también y hay específicamente algunas instituciones que tienen esas condiciones. ¿Cuál es un crédito más caro? El que no tiene certeza para su pago. La parte acreedora impone condiciones más altas de interés en el crédito. Lo que hoy se pretende, entre otras cosas, que es algo importantísimo, es que la federación pudiera ser aval de cada uno de los créditos de estados y municipios. Es el planteamiento que tenemos. Y ese planteamiento también que el gobierno federal reconoce como necesario. El Distrito Federal se endeuda con la garantía de la federación. Es una ventaja, ¿verdad? Entonces hoy hay que, todos parejos. Eso no significa borrón y cuenta nueva. Eso fue lo que nos dijo General cuando dijo. Sí, sí. Y fue de las cosas coincidentes que tenemos. ¿Sí? De hecho, no tuvimos divergencias mayores en ese tema.
ni en el de crédito. Entonces, no es borrón y cuenta nueva, porque también hay que agregar el asunto de las responsabilidades de los servidores públicos que tiene perfiles de corrupción, ¿sí? Entonces es un asunto que también hay que tratar y hay que resolver. Así es que es integral el tema y creo que todas las fuerzas políticas están en la ruta de resolverlo. Es una realidad que hay que resolver, así de simple. No obstante ello, ya en el monto que significa el endeudamiento de estados y municipios, no es un asunto de quiebra, también hay que decirlo. No es precisamente escandaloso que haga inviable las finanzas públicas en estados y municipios determinados. Hay asuntos que sí han llegado a un extremo de que rebasaron su capacidad de pago y hay que ir a resolver esa realidad, pero con todas esas prevenciones y con todas esas circunstancias que resuelvan, no que solamente permitan que se anule una deuda para que vuelva una nueva etapa de endeudamiento. Por último, Iván, No, luego sigo yo. grupo así. Luego sigo yo. Iván, a ver, entonces, No, Iván, no, porque es otro tema. Ok, pues senadores, hace unas horas se presentó la Conferencia Nacional de Alcaldes en un hotel aquí cerca y están planteando, los presidentes municipales están diciendo que de la deuda, del total de la deuda, solamente el 12% le pertenece a los municipios. De estos solamente son 96 los que están completamente endeudados, de los 2.400, y de estos 25 son los que acaparan la mayor cantidad. Ellos están pidiendo inclusive una redistribución de los impuestos, pero también están solicitando por lo menos que el 1% del IVA les sea dado a los municipios, precisamente porque no tienen recursos. Dicen, hay municipios que ni siquiera tienen cabecera municipal. Y por otra parte se están viendo con la imposibilidad de hacer los pagos, no nada más de nómina, sino de algunos servicios, principalmente los de seguridad pública. En todo esto que ustedes están comentando, ¿existe algún espacio para atender estas solicitudes primero y segundo? El ánimo de hacer una investigación en estos municipios, estamos hablando que los más endeudados son precisamente Jalisco, Guadalajara, Tijuana, Nuevo León, Zapopan, Benito Juárez en Quintana Roo, también León, Guanajuato, Cuernavaca, Acapulco. ¿Existe alguna intención de parte de este órgano legislativo de solicitar una investigación? Porque ¿qué es lo que ocurriría, si nos podían plantear el escenario, qué ocurriría si no hay cumplimiento de estos créditos que tengan estos municipios? ¿Cómo podría proceder la banca en contra de un Estado, en contra de un gobierno? Pues yo creo que deja en evidencia la posición de la Conferencia Nacional de Municipios, lo que comentábamos. Esto abre la discusión enorme y trascendente de una reforma de la hacienda pública lo integral, en la cual municipios, estados y federación revisen la lógica de la coordinación fiscal que se tiene, los instrumentos que se tienen en municipios para recaudar y para hacerse de ingresos propios. Habrá un gran debate. Creo que lo que tenemos que hacer es, con toda seriedad, entrarle al tema de deuda, entender que es parte de un andamiaje de reformas institucionales, no dejar de lado el tema de la corrupción, es uno de los temas fundamentales. Ahí está la discusión sobre la Comisión Nacional Anticorrupción, que está pendiente aquí en el Senado, y bueno, pues me parece que garantizar que haya castigos ejemplares a aquellos que en lo administrativo, incluso en lo penal, hayan cometido excesos. ¿Para qué? Para que no se genere una imagen pues de impunidad que termina lastimando pues la imagen de los funcionarios que sí están trabajando bien, o de los municipios y estados que sí lo estén haciendo. Gracias, es sobre otro tema. Te quiero preguntar, ayer vino su procuradora de la PGR, sí, Mariana Benítez, y planteó que van ellos están preparando ya modificaciones a la ley de víctimas. Pero quiero saber si creo que el PRD también tenía un proyecto alterno sobre esa ley de víctimas. ¿Es así o...? Mira, hay una competencia por a ver quién presenta su proyecto y quién hace actos públicos más rápido de este asunto, ¿sí? La Comisión de Derechos Humanos, que es una comisión del Senado, encabezada por una perredista, Angélica de la Peña, trae un tema de vínculo primero con el grupo que encabeza Sicilia. O sea, nosotros vamos a trabajar esas reformas junto con ese grupo, ¿sí? De personalidades, de asociaciones civiles. Vamos a trabajar junto con ellos porque ellos son los más interesados en que no sea una ley
que se vuelva inaplicable, ¿sí? Así es que sí hay la intención de parte del gobierno federal, parece que la Procuraduría está interesada y está construyendo una propuesta, bienvenida esa construcción, yo creo que todos están muy interesados, pero hay que hacerlo con mucho cálculo. Salir a descalificar que mejor no hubiera sido publicada esa ley no es lo correcto también. ¿Por qué razón? Pues porque es un reclamo muy sentido de un segmento de la población que ha sufrido en carne propia los asuntos de la violencia, ¿sí? Que son los familiares de las víctimas de la violencia. Entonces, con ellos estamos trabajando. Yo tengo, una vez que está de viaje la senadora de la Peña, cuando regrese, una reunión con Sicilia, pero ella ha estado trabajando con ese equipo para preparar las reformas desde una visión para hacer útil la reforma. Es lo que estamos haciendo. Es decir, no para descalificar la comisión ayer en un foro académicos y exfuncionarios Calderón. ¿Sabes cuál es la única forma de descalificarla? Derogarla. Entonces nosotros no vamos a descalificar una ley que está publicada recientemente, sino vamos a volverla una ley aplicable, útil. Y eso lo vamos a hacer con la participación de expertos, pero primero con la participación de ese segmento que fue la que la promovió, que es el movimiento encabezado por el poeta Sicilia. Gracias. ¿Quieres? Cuando dice que se van a regular también a los bancos, ¿cómo sería? Bueno, la iniciativa que la vamos a presentar el próximo 5 de febrero lo que busca es pues garantizar condiciones de monitoreo. La banca comercial tiene obviamente un órgano regulador, es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ha venido exponiendo distintos planteamientos en distintos de sus memorándums y sus instrumentos de comunicación con la banca, pero nos parece que hay que llevarlos muchos de esos a rango de ley. Hay muchos bancos que encontraron un nicho de mercado de manera particular en el préstamo a municipios y a estados. Esto es positivo, pero en muchos casos la laxitud de requisitos, el poder implementar créditos de corto plazo, que son como los de Coahuila son créditos que fueron de corto plazo, que no tuvieron todo el monitoreo, la supervisión con que debe de contar un crédito que sea verificable por parte del Congreso Estatal. Bueno, pues que tengamos un marco regulatorio que permitiendo la flexibilidad, permitiendo que haya un nicho de negocio ahí, pues tenga una sana regulación que evite los excesos. Pues gracias. Tener control también a los créditos que otorgan los bancos a estados y municipios. Tener una visión integral que garantice que tanto la oferta de créditos como la demanda tenga una supervisión que evite excesos. Gracias.